Oye, Feli, ¿y tú crees que ya estamos listos para hablar de esto? No. ¡Exacto! Grabando. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de la Andre. En donde trabaja forzosamente. Bienvenidos de Divertido. nuevo, una vez más. Oigan, el día de hoy tengo un episodio que he venido craneando desde hace algunas semanas, pero no me he animado un poco ya a cuajarlo porque es como un tema medio... Yo soy bien llorona, no sé si han visto. Entonces es un tema como que me conmueve especialmente, pero últimamente me siento fuerte para tratarlo. Les voy a contar un poco de qué es. Uh-huh. Cuéntanos. Se está enterando igual que ustedes. Verán, tengo algunas mujeres en mi vida, entre primas, amigas del alma, que están embarazadas por primera vez Uh-huh. en esta época. Entonces, siento que ahorita hay tanta saturación de información, hay como 1000 libros, ChatGPT, la web, ¿no? Hay muchas cosas y puede resultar un poco abrumador no saber la guía por dónde, ¿no? Entonces, decidí hacer este podcast para ellas y para todas esas familias que están esperando un bebé y quieren el consejo nuestro, tuyo y mío como padres, como guías, como pareja, de que desde nuestra historia, desde nuestra propia perspectiva, ¿qué les quisiéramos decir a esas personas que sería de verdad utilidad? Y también como tal vez lo contrario, ¿qué nos hubiera gustado a nosotros saber antes de iniciar esta aventura que realmente no lo supimos con claridad, ¿no? Porque ¿quién enfrenta a su primer hijo con qué claridad? No. Uh-huh. Interesante este tema. Carambas. Complejo también. Hay que... el disclaimer de rigor, ajá. ¿Quiénes somos nosotros para decirles qué hacer? Es nuestra opinión y nuestra opinión es... No necesariamente estamos súper de acuerdo en todo lo que decimos y no necesariamente traemos... No, de hecho, no traemos ninguna verdad del todo. Nuestra opinión. Siempre ha habido un montón de información. O sea, desde que se inventó la imprenta o desde antes mismo, hay un montón de información disponible que puede confundirte. Si no es el internet, pues tal vez eran los vecinos, ¿cachas? Tal vez era la familia, tal vez era la tribu que opina y opina y opina. Y de todas maneras sigue opinando y opinando. Y en ese montón de información que viene habiendo desde siempre, yo no creo que ahorita es que hay que bestia ese montón de información que nos confunde. Siempre ha habido revistas, opiniones, además de las más diversas. Más bien, ahora, hoy por hoy, yo creo que hay bastante más discernimiento. Es decir, ya se ha visto, y hay alternativas como para comprobar. Hay información, sí, hay más información que demuestra. Antes había bastante información sin comprobación, solamente opiniones, ¿no? Solamente criterios, libros, inclusive revistas de maternidad y todo, que creían lo que querían y que hoy se comprueba que no es. Uh-huh. Y entonces, ajá, eso es una primera perspectiva que tengo, digamos. No importa en qué momento de la historia vas a estar abrumado, abrumada con opiniones y con información, ¿sí o qué? Uh-huh. ¿Cómo fue contigo? Uh-huh. Sí, creo que desde el momento en el que uno ve como el palito, las 2 rayitas, o te dan en el laboratorio el positivo, automáticamente, ¿no? Como que entramos en un montón de miedos y obviamente nuestro entorno va a querer protegernos y cada cual tiene su propia perspectiva de cuál es el camino, de qué está bien, ¿no? Entonces sí creo como que si es que nos ponemos a pensar en nuestra propia historia, creo que siempre van a haber un montón de opiniones bien intencionadas que no necesariamente están conectadas con lo que tú quieres vivir en tu experiencia como mamá. Entonces sí creo que cuando estás, por ejemplo, embarazada y que ahí como el primer hito es el parto, ¿no? Que ese es un capítulo en sí mismo, ¿no? En donde
hay tantas cosas que te dice la sociedad, la familia, primero de que no, que nunca vas a dormir, te meten sustos, ¿no? Que nunca vas a dormir, que ya nunca más vuelves a farrear, que nunca más vas a poder viajar. Y entonces tú te empiezas durante la gestación a crear un montón de pensamientos que pueden resultar limitantes y que te pueden hacer que actúes y tomes decisiones desde el miedo, ¿no? En lugar desde el poder. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, una primera cosa que podríamos decir es para ese gran día en donde ya vas a conocer a tu bebé, más allá del desenlace, si es que es parto natural, si es que es cesárea, porque a la final ese es un resultado que a veces se va de nuestras manos, ¿no? Pero en medida de lo posible, sí hacer todo lo necesario para que llegar a ese día, por un lado muy informados, porque es necesario estar informados de las cosas que pueden pasar ese día, de las variantes que pueden ocurrir, pero por otro lado sí conectados con qué es lo que yo quiero como familia, cuál es la experiencia que nosotros queremos. Les cuento un poco de la mía. Nosotros tuvimos la suerte y también la sabiduría, eso sí debo decirlo, de dejarnos de acompañar por una doula. Para quien no sepa o no conozca, no sea familiar con esta palabra, doula es una persona que, usualmente mujer, que te acompaña en la preparación para el parto y el día del parto. Entonces, en nuestro camino, yo creo que esa decisión, que fue así como, hay que tomarla en algún momento, ¿no? O sea, tienes que decir, o le llamo y le contrato o no. Y dejo que ese día en el hospital de repente no puede llegar tu ginecólogo de confianza o de repente no hay alguien de tu completa como cercanía, ¿no? Tomar esa decisión fue clave. Entonces nosotros nos dejamos acompañar, teníamos la suerte además que esta doula era una gran amiga nuestra de antes y ella nos ayudó en la preparación para ese día y además estuvo ese día. Entonces ese día en donde los dos estamos súper nerviosos, el día del parto, hay ratos, claro, en un momento de contracciones en que la mujer ya está como ya, se fue a otro planeta y el esposo, la pareja está como muy enfocado, por ahí nervioso en la mujer. Hay veces que se debilita ese puente con el doctor o con la enfermera o con quien sea que te esté atendiendo en el hospital, ¿no? Entonces, un poco la doula sí viene a ser esta mirada más neutral, más clara, objetiva y un acompañante. En verdad, para nosotros sí creo que fue así clave para que nuestro parto a la final sea lo que sí quisimos, que queríamos que sea natural. Yo había decidido que sea sin epidural, que son usualmente decisiones que ustedes sabrán se dificultan mucho en el sistema hospitalario y médico de nuestro país. No, uno puede querer eso y resulta que a veces el sistema te empuja para que no vayas por ahí, ¿no? Sí creo que su presencia me ayudó a que mi parto se dé de esa forma, ¿no? También creo. Estás hablando de que hay distintas etapas, digamos, en el proceso. Una etapa súper clara es el embarazo propiamente. Uh-huh. Y el embarazo propiamente, hablemos un poco de eso. Desde mi perspectiva, es un tiempo único, difícil desde una perspectiva, como que las náuseas y el malestar y la transformación del cuerpo y las hormonas y quién sabe qué no más. Pero a la vez es una experiencia tan conectada con la existencia, con la presencia del humano en este plano y que dura un tiempo nomás. Y entonces, a mí me parece que en tu caso y en otros casos que he visto, pero no en todos, reconocer que es un proceso que dura solamente un tiempo y abrazarlo con el máximo cuidado para disfrutarlo, para sentir todo lo que se pueda sentir, no procurando bypasearlo y ojalá ya se acabe esto, sino disfrutar el minuto a minuto del embarazo y sentir todas las cosas buenas y malas, fáciles y difíciles, seguramente más difíciles que fáciles. Eso me parece que es súper valioso. Si es que estás embarazada por primera vez, yo te diría, no te apures, haz como seas el ejercicio de ponerle atención al proceso, de
notar cada cambio y cada evolución y sentir inclusive los movimientos del bebé cuando empieza a moverse y todo. Cada cosa puede ser un lujo que solamente se vive en ese tiempo y después nunca más, ¿no? Ujú. Puede parecer, parecer durísimo y rudísimo y lo que fuera, y seguro es, yo qué sé, pero me parece que tiene mucho sentido para darle bola a ese proceso. Eso por un lado. Ujú. Sí, y creo que en el caso de las mujeres es posible que a veces haya como una, obviamente hay una emoción, pero también como puede haber un sentido de sorpresa o desencuentro de ver tu cuerpo tan transformado, ¿no? Más aún si es que hemos crecido en un sistema en donde siempre nos han dicho cómo debe lucir el cuerpo. Y claro, aunque racionalmente dices, claro, estás embarazada, va a crecer, y al rato que estás ahí, y luego cuando ya das a luz y el bebé está chiquito y el cuerpo no termina de ser lo que algún día fue, sí creo que es necesario, como tú dices, ¿no? Como aceptar y acoger todas las experiencias que vayas a tener en este momento que es milagroso, ¿no? O sea, no hay otra forma de decirlo. Y es que es un proceso que viene probándose por cualquier cantidad de años, Ujú, ¿no? La ujú, naturaleza ujú, desarrolló este proceso y a todas luces sabe lo que hace. ujú, Entonces tiene todo el sentido también confiar en ese proceso. ujú, Y dicho eso, digamos, tal vez también tiene sentido pensar en acompañar ese proceso con cosas, con elementos que pueden contribuir con que el momento del parto sea más amable, si se quiere, o más controlado, más... Sí, ¿En qué ajá. estás Y pensando? entonces, por ejemplo, en ejercicios de estiramiento de las partes involucradas, el desarrollo del manejo de la emoción, del estrés, de todo Ujú, lo que tiene que ver, ¿no? Aprender a respirar, ujú, tener una noción anticipada, lo que significa el momento ya de contracciones, de ujú. entender esos, ese montón, que no son tantos tampoco, pero son algunos puntos que si no los conoces te cogen de sorpresa y de repente puedes caer en el caos del pánico. Ujú. Cuando sí hay información y sobre todo hay posibilidades de acompañamiento. Ajá. Desde ahí destaco lo que dijiste de una doula para acompañar el proceso del embarazo mismo con todo lo que saben, pues, y también en el parto. Ujú. Y es que, claro, en el embarazo uno tiene muy presente el tema del dolor, ¿no? De repente se vuelve un tema, porque, claro, has visto muchas películas o tal vez te han contado, de repente todos se empiezan a contar sus anécdotas y coincide que te cuentan las anécdotas más horrorosas y de repente se vuelve una cosa que, por lo menos en mi caso fue Terror, así, de, hijo de terror. madre, voy a estar Ahí, gritando y al borde de la muerte y qué va a pasar, ¿no? Entonces sí creo que, ajá, digamos que este acompañamiento de la pareja y de la doula sí tiene que ir dentro de un contexto en el que uno como embarazada tiene que decir, ok, lo primero que voy a, como, lo que voy a ponerle atención es a mis pensamientos. ¿Cómo voy a estructurar mi cerebro y mi nueva forma de entender la vida? ¿Y cómo voy a entender este encuentro que voy a tener? ¿Cómo voy a percibir este quiebre de la psiquis, del cuerpo, del vientre, todo esto que es una ruptura muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando fue mi momento de prepararme, eh, y algo que yo conversaba, yo hice un taller de manejo del dolor y bueno, la astrodula también nos acompañó mucho en entender este tema, era que hay que diferenciar el dolor del sufrimiento. Como que a veces uno les mezcla esas dos palabras y les tienes ahí metidas en un solo bolso. Pero la verdad es que en mi caso, y bueno, ustedes se darán cuenta que ya luego en mi trayecto ya como escritora, el tema de las afirmaciones ha sido clave. Y comenzó a ser muy protagonista en mi vida el tema de las afirmaciones cuando estaba embarazada. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, teníamos este acuerdo de que a las contracciones
les íbamos a llamar olas. Entonces como que ahí viene la ola. Solo como que la palabra era como más sutil, era como que menos impactante, ¿no? Al dolor, a esto que uno siente cuando ya se va expandiendo el cuerpo para recibir al bebé, le llamábamos intensidad. Entonces sí es un proceso intenso. Entonces vas sintiendo la intensidad de la apertura, pero ya no le llamas como el sufrimiento, ¿no? Porque verdaderamente no estás sufriendo en ese momento, no es un sufrimiento porque el fin es benigno, el fin es mayor, el propósito es completamente ideal, entonces no tiene sentido la palabra sufrimiento ahí. Entonces el manejo de el vocabulario con el que vas a estructurar este nuevo hogar y este nuevo nido para ti y tu bebé, clave. Y luego, bueno, a la final, unos me conocerán, otros más, otros menos. Yo luego di a luz a mi nena y unos meses después, que ya fue el confinamiento por COVID, mi primer libro fue de afirmaciones, ¿no? Y son afirmaciones hechas para niñas y son en forma de versos, pero sí fue como, sí creo que es un producto que salió por el aprendizaje que yo tuve. Un poco ya tenía esto, sabía un poco las afirmaciones, ¿no? Pero ya integrarlo y ya vivirlo y ya llevar las afirmaciones a un momento tan intenso como es el de parir, ¿no? Yo me acuerdo que en el hospital inclusive llevé como un vision board y ponía como en Pinterest, ponen ilustraciones de parir y salen unas ilustraciones bien lindas, salen unas hermosas. Me acuerdo una puntualmente en donde se veía como que la cantidad de madres antes de mí que han tenido que parir de forma natural, ¿no? Y entonces me imprimí esta imagen en Pinterest, me imprimí otra imagen que era una mujer abriendo las piernas y muy sonreída y habían flores, entonces eso también puse en este como corcho que llevé al hospital, al lugar en donde parí. Oigan, y claro, en ese momento tú ya no es que racionalizas todo la afirmación y estás ahí, pero lo que pasa es que sí, un poco tu inconsciente es como tierra fértil para eso, ¿no? Y entonces en su momento, en uno de los momentos como más intensos de mi labor de parto, yo agradecía y me aferraba y solo podía ver a todas las madres, o sea, yo soy producto de todas las madres que parieron antes de mí. Esa idea, esa visión, ese agradecimiento, ese momento de honrar lo que estoy viviendo a través de reconocer todas las mujeres antes de mí. Clave, o sea, clave. Me ayudó a no enfocarme en cualquier cosa que esté pasando en el exterior, sino solo ver mi pensamiento y permitir que mi cuerpo actúe de la forma que tiene que actuar, ¿no? Aprovecho esta pausa para contarte que llegó el momento del lanzamiento de mi nuevo libro Anochece en Galápagos. Este libro lo hice para esos momentos antes de ir a dormir, que son una oportunidad preciosa para conectar de forma profunda con nuestros chiquitines. Está pensado para bebés desde los 0 meses hasta los 4 años. Si sientes que esto es algo para ti, para tu familia y para esos ritualitos nocturnos que tienes en casa, te dejo toda la información en la descripción de este video o puedes entrar en mi Instagram en el link de mi biografía a @holasupernova_. ¿Cuántos hijos tuvo tu abuela? 8. 8 hijos. Uh-huh. Es probable que en esos tiempos, en otros tiempos, la relación del humano con el dolor, que ahora entendemos como una cosa muy eventual y muy, muy esporádica, era más frecuente, ¿no? Entonces, frente a una vida que de todas maneras era esforzada y porque la vida era como era, para irse 8, bordeaba lo normal. Y entonces eso es como interesante, digamos, cachar eso. Tu abuela tuvo 8 hijos tranquilamente, independientemente, tuvo 8 hijos. Y vos estás embarazada ahorita, con tu primer bebé. En realidad no importa tanto que hagas o que no hagas. El proceso es más grande que todos nosotros,
todo lo que digamos, que todo lo que puedas leer. El proceso se va a dar igual. Eso pasa, digamos, ¿no? Hay una viada superior de la naturaleza, de la existencia, que está en marcha. Y entonces uno casi que lo que tiene que hacer, me parece, es asegurarse de no entorpecer el proceso con susto, con aversión a la idea de dolor, porque el cuerpo, los cuerpos saben lo que están haciendo mucho más que todos nuestros cerebros juntos. No sé si eso te sirve de algo. A ver, os les digo una cosa. Mi abuelita está bien ancianita. O sea, está pasada los 90 años, está ya como bastante débil. Y yo hace no mucho le pregunté sobre sus partos. Y yo le pregunté si es que ella recuerda como algún parto por ahí un poco más fácil, o sea, un poco menos intenso que otro. Y ella a sus 90 y pico años, o sea, me dijo, o sea, como que solo hizo la cara de, no, o sea, igual todos los 8 fueron fuertes, o sea, es una experiencia, no es que uno como que ya al quinto como que, ya, pip, no. 8. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, aunque sigue pasando, y lo he comentado a otros en otros momentos del podcast, sí, les pasa a todo el mundo, ha pasado por millones de años, sí, todo eso sí, pero el rato que a ti te pasa dices, ¿cómo es posible que esto, o sea, no entiendo, cómo es que todos hemos pasado esto? ¿Cómo es posible? Es que la literatura no avanza a explicar, el cine tampoco, entonces no deja de significar así una revelación increíble, y por eso mismo es que nos seguimos reproduciendo y gracias a Dios este planeta sigue girando porque seguimos teniendo bebés, porque claro, todo el mundo dice, pero ¿por qué es así? ¿Por qué sigues pasando si es que es tan intenso o puede ser doloroso o luego cuando ya nacen guaguas es tanto esfuerzo? Justamente por eso que él es indescriptible, por eso que no puedes aún entender de cómo siga pasando eso, porque el rato que tú lo vives lo consideras tan único, ¿no? Claro, eso. ¿A qué momento vamos a hablar de este otro lado, digamos, de esta sensación como súper divina de haber parido recién? Ya. Ok, pero hablemos de los primeros instantes, segundos, minutos y segundos, horas eso. después de que nace. Ok. ¿Cuál es tu perspectiva? A ver, les digo mi perspectiva. Y les digo otra vez, desde mi vivencia, yo tengo amigas que lo han vivido completamente distinto, entonces ahí ustedes vean qué es lo que funciona para ustedes, ¿ya? Mi perspectiva era la siguiente. Es mi primera bebé. Además, atravesando un parto natural que tuve como que hay me tuvieron que hacer un pequeño cosido luego. O sea, es una cosa fuerte. Estás como frente a este ser que de repente se tiene que enchufar y no siempre la lactancia se da de la forma que uno cree, ¿no? Como le pones al bebé, chiqui, me voy feliz y tomando leche. En muchos casos la lactancia es algo tremendo, o sea, es algo que puede ser un reto muy fuerte. Yo sentía que en esos primeros momentos de vida yo no tenía la capacidad de atender a nada más que no sea yo y mi bebé. Entonces, en ese sentido, para mí, el tema de las visitas, por ejemplo, al hospital, que no sé, ahí depende de los países, pero aquí en Ecuador sí es muy común que cuando nace un bebé, muchas personas vayan al hospital. Unos minutos después. Claro. Y de repente, y hay personas, y yo te digo, o sea, hay personas, y yo tengo amigas que frescas como lechuga, o sea, como que con el bebé ahí, vengas en los tíos abuelos, los primos, o sea, la familia extendida. Y entonces en nuestro momento, yo tuve que decir como, lueguito, o sea, como un ratito luego de eso, bienvenidos todos, porque además, todos obviamente con el mayor cariño querían visitar a la bebé y visitarme a mí y ver que todo bien, ¿no? Pero sí, creo que esa es una de las primeras cosas que uno tiene que ir como aprendiendo en este camino, es ir poniendo estos límites sanos y amorosos cuando uno considera necesario. Así, tal vez no siempre sean bien recibidos, porque en verdad son puestos con cariño y con intención, ¿no? Entonces, yo dije, pues hablé con mis papis, ellos obviamente sí iban a estar, pero que sean como mi comunicación con el resto del mundo, con amigas,
que por ahí también querían ir ese día y que las amo y que igual ahora son como tías de mi hija y va a haber tiempo para que hagan esta conexión, ¿no? Pero puntualmente en el hospital y esas primeras horas y días, sí yo encontré que fue muy importante para ti, para mí, para la bebé, poner la atención donde tenía que estar. Y era, por ejemplo, o sea, yo en el hospital noté que yo tenía que... O sea, que en el hospital, a pesar de que nuestra experiencia fue buena, yo necesitaba una experta en lactancia que me guíe de una forma como bien intencional, ¿no? Bien direccionada. Entonces yo con la chiquitinga ahí dijeron, no, pero es que no está cogiéndose bien. Fórmula, me dijeron. Que no es que nada en contra de la fórmula, pero yo había tenido un parto bastante bien, o sea. Entonces dije, gracias, espérense un segundo. Yo conocí a esta amiga de la familia que yo confiaba, le dije, ven. Entonces, en lugar, digamos, de ese momento de tener mi mente en otras cosas, pude tomar esa decisión. La Pau vino, que fue, en cambio, ella fue mi dula de lactancia, que me acompañó en la lactancia. Y entonces, que la postura, que cómo estás, que la boca esté así, que no esté así. Y son detallitos que fueron importantes para que luego yo tenga como una lactancia tranquila, feliz y que no sea dolorosa, ¿no? Entonces, en este sentido, para esta primera parte, para estas primeras horas, importante eso. Y importante también yo diría que tu rol. O sea, idealmente todas vamos a querer tener una pareja que nos contenga y nos acompañe en esas primeras horas, pero cuando no hay esa pareja por A o B, sí es necesario que alguien tenga ese rol de cuidador, si es que es una mamá, si es que es el papá, si es que es tu hermana, idealmente sea que sea la pareja, ¿no? Que es a quien le corresponde, pero si es que por ahí no se puede, es importante y es necesario esta persona que mientras tú estés entendiéndote, conociéndote y cuidando a este bebé, alguien haga esa labor por ti. Entonces, que vea, más que con el bebé, por ti, que si la limpieza, que si la comida, que si los cuidados, que si lo que sea, alguien necesita tener ese rol. ¿Qué me dices de lo siguiente? Que se desprende de lo que cuentas, justo. Que es que en determinado momento, y de hecho durante el embarazo, desde el embarazo, es como que tú tienes tu instinto. Tu cuerpo sabe. Tú sabes. Y sin embargo va a haber este montón de voces alrededor que te dicen qué hacer, que te quieren decir qué hacer. Rescatar ese poder tuyo para tomar tus propias decisiones, para relacionarte mucho con ese instinto, con la cosa que tu cuerpo está diciendo, tal vez por sobre lo que te rodea. Me parece que es importante, desde el embarazo, inclusive, desde el momento del embarazo, especialmente durante el parto y los primeros días o semanas del bebé. Sí, porque igual yo, y eso lo noto muy seguido en el entorno que uno tiene, por ejemplo, ahorita que estamos en la etapa ya de la lactancia, por poner un ejemplo, pero se presenta en diferentes momentos de la vida como madre, y es que entonces le estás dando de tomar, de darle la leche al bebé, y entonces ya le sacas para golpearle la espaldita y tal, y es, uy, no, pero está llorando, se quedó con hambre, qué estrés, denle un biberón, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy común. Entonces como que dices, pero no, pero las chichis han estado chiquitas, pero no se está inflando nada, me parece que estás vacía. ¿No? O en diferentes formas, o sea, yo, inclusive a veces en el embarazo, no, pero es que ella es chiquita y tiene la cintura chiquita, no va a poder tener un parto natural. O, entonces un montón de voces exteriores opinando sobre tu cuerpo, sobre tu biología. Obviamente habrán casos en donde sí hay que ir donde un doctor porque efectivamente no está saliendo leche y hay que suplementar a este bebé urgente. No estamos hablando de esos casos, estamos hablando de esos casos en los que te encuentras bien, de salud estás bien y sabes que el bebé está llorando porque los bebés lloran, eso es lo que hacen, ¿no? Pero que siempre, digamos que si estás con salud, tú vas a poder suplementar a este bebé con tu leche, si es que eso es lo que has decidido, normalmente, ¿no? Y eso va a pasar en diferentes momentos de la vida como madre. Entonces sí, un poco sí es un entrenamiento para uno
irse conectando de una forma mucho más intencional con su cuerpo, con sus decisiones y con lo que uno quiere vivir. También hay casos en los que la mamá dice, hermosa la lactancia y lo que sea, pero a veces tienen que volver a trabajar enseguida a trabajos muy demandantes y la fórmula por ahí es lo que tienen que hacer, es la opción que mejor le hace a su salud mental. Y en cambio por ahí puede haber lo contrario. Entonces, no, pero qué horror, pero si es que nada como la leche materna y tal. Entonces, eso va a pasar. Les advierto. Y desde De esa una forma u perspectiva, digamos que aquel cuidador, la pareja, la mamá, alguien, ese cuidador, de alguna manera es como que el sentido de ese cuidador es muy en acuerdo con la madre gestante o nueva, antes que yo te voy a decir qué hacer. Ajá. Y eso cabe aclararlo, digamos, ¿no? Ujú. Necesitas un apoyo, no un jefe, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es cierto, porque nadie sabe, claro, nadie en el exterior puede entender tu proceso como tú misma. Y además, tú misma estás en un propio descubrimiento, estás en una propia exploración, nada está dicho, ¿no? Puede que un día te sientas de una forma y pienses que es por ahí, y luego al siguiente día te toca retroceder 2 pasitos. Entonces, uno sí necesita como esa libertad de exploración y esa confianza de quien está cerca tuyo, de decir, estoy contigo, te acompaño y confío en lo que vayas decidiendo, ¿no? El único otro tema que me parece que cabe tratar ahorita es el personal médico, Ujú. el ginecólogo o los involucrados, digamos, ¿no? Que también tienen su visión y su perspectiva. Y puedes haber llegado con todo tu proceso de formación, con 3 doulas que te explicaron todo y con todos los ejercicios del mundo, que si los doctores y el entorno entero no está perfectamente alineado con eso, tal vez te llevan por otros caminos. Ujú. Ese momento, digamos, de encuentro con los especialistas tendría que construirse lo más progresivamente posible y acordar previamente todo lo que sea necesario para que fluya con conocimiento de causa. ¿Qué dices al respecto? En nuestro caso, por ejemplo, yo para ya llegar al ginecólogo que estuvo conmigo ese día, yo cambié 4 veces antes, porque yo decía, o sea, les conocía y decía, por aquí no es, ¿no? O sea, porque lo que me pasaba en mi caso era esto, les cuento. Lo que pasa es que tenía un ginecólogo súper chévere y que fue quien yo pienso que él me ayudó a concebir, porque yo como que sí tuve un ratito de intentar, pero él ya se estaba jubilando y él no podía recibir a la bebé. Entonces él me acompañaba hasta el último momento, pero yo tenía que ver quién le recibe. Entonces ahí fue que yo fui a buscar un nuevo ginecólogo. Entonces me cambié, hasta que llegué con el ginecólogo que yo creía que era como lo más óptimo para nosotros. Hay muchas recomendaciones de que uno haga su plan de parto, que básicamente es un escrito en donde dices, si es que pasa esto, yo quisiera esto. Desde mi experiencia, los doctores en el momento que tienen que actuar, tienen que actuar. Y ellos van a actuar en lo que ellos confían, no necesariamente en lo que alguien hizo en un papel de quién sabe con cuánto criterio, ¿no? Entonces, no está de más tenerlo por escrito, conversarlo con la dula, conversarlo con calma cuando estás con el doctor en las citas. Pero sí es importante, por ejemplo, que si es que alguien está buscando tener un parto natural, obviamente todas queremos tener un parto respetado, hay que hacer preguntas y hay que hacer preguntas difíciles. Entonces, sí hay que saber, por ejemplo, me invento, de 15 de personas, mujeres que el doctor atiende, si son 13 cesáreas y 2 naturales, es información. Es información que yo tengo que integrar y decir, ok, ¿me quedo o no me quedo? No puedes llegar a ese día y que te coja de sorpresa que fue cesárea cuando la estadística está súper clara de cuál es la especialización de ese doctor y por qué se inclina ese doctor la mayoría de veces. Entonces sí son preguntas difíciles que hay que hacer a tiempo, ya sea con el ginecólogo y en su momento también
con el pediatra que va a atender al bebé, ¿no? Y sin embargo, cuando ya sea que se ha tomado la decisión, llega un punto en el que hay que confiar. Hay que confiar en el que sabe, ¿no? Sí. ¿Y saben qué? Les cuento otra infidencia. Y al momento de la verdad verdadera, en la que la bebé ya estaba saliendo de mí, mi ginecólogo no asomaba. Pero a ver, entonces claro, o sea, sí fue, y ahora contado desde afuera es un poco de terror para cualquier persona, pero ya desde adentro, el hecho de que la doula estaba ahí, no es que yo estaba botada ahí en la selva, estaba en el hospital, habían otras personas Y atendiéndome. estabas viviendo un proceso Estaba viviendo de un proceso parto natural súper a mi ritmo, o sea, con labor extensa. sí, o sea, yo tampoco ¿Y a no las iba a 40 y esperar cuántas semanas? 42. Entonces, yo no iba a esperar que mi doctor, si yo tuve un parto de no sé cuántas horas, o sea, que esté 15 horas ahí velándome, no, fue el señor se tiene que ir a almorzar, ¿no? O tal vez tiene un hijo chiquito, le tuvo que ir a ver. Y como yo, va a tener otras personas a las que atender. Entonces, creo que sí hay que también, yo inclusive confío en que el hecho de que él no haya llegado fue por nuestro bien, porque igual muchas cosas sí estuvieron en nuestro control. Entonces tuve mi control que la dula esté ahí. Y a la final la nena salió, sí, o sea, la recibió el Feli Y había unas personas ahí, y no es la que no dula. estábamos solos. No estábamos solos, ajá. Y luego, claro, ya le llamaron al doctor, le dijeron, vuélese, o sea, que la bebé ya está aquí. Y el doctor vino a recibir la placenta, que ese es todo, otro episodio. Otro episodio. Yo no sabía que había que dar de luz a la placenta. Esas son cosas que uno aprende de adulta. Pero sí, ¿no? Pero en todo caso, dentro de inclusive de las cosas que a veces pasan en los partos, que a veces los bebés nacen antes o que a veces se demoran o lo que sea, confío que tomé la decisión adecuada. En el sentido de confiar en ese equipo que te acompañaba, incluyendo la dula, incluyendo el lugar donde hiciste. Sí. Es decir, esa es la decisión. Confiar en... Sí. La decisión fue confiar en ese esquema en el que decidiste que participe y que participó, ¿no? ¿Qué opinas de, ya para irnos, dejar a la audiencia alguna información de algo que leíste o de alguna cuenta que seguiste o de una página web que encontraste? ¿Qué dirías? ¿Leíste algo? Buena. ¿Qué? Buena. ¿Qué leíste? Oigan, lo primero que se me viene a la mente es una página en Instagram que se llama @lactanciamitos. Y es una mujer que vive en Canadá, pero habla español, no sé si capaz es de Venezuela. Pero ella habla de toda esta primera etapa, no solo de la lactancia, habla de embarazo, lactancia y dormir, ¿no? Y lo hace con un enfoque muy, muy, muy natural, muy consciente y muy respetuoso, que eso para mí es importante, ¿no? Capaz y luego corresponde ser un capítulo solo de esos temas que ya son ya por ahí un poquito más complejos de lo que es la dormida y luego ya la etapa de toddler y tal, pero para estos primeros meses... Colecho, hasta los 12. Para esos primeros meses, uy, el micrófono lo moví, @lactanciamitos. Yo creo que este episodio me gustaría como que lo cerremos y lo entendamos como tomar control sobre eso que sí podemos decidir, sobre eso que sí está en nuestras manos, que es, en definitiva, conectarnos con esta voz interna, con tu propio poder, con tu propio cuerpo, y desde ahí ir como construyendo este nuevo pensamiento de esta madre que se está formando, porque esta mamá también está naciendo y se está gestando igual que ese bebé está creciendo, pero también tu psiquis está, de lo que antes no tenías un poco esta visión del mundo de debo ver por alguien más, tu psiquis empieza como a crecer y a conformarse como, ahora debo ver por este conjunto, ¿no? Entonces, ponerle mucha atención a eso, para que el momento del embarazo y del primer encuentro y de esos primeros meses sean lo más fluidos posibles. Entonces, creo que la palabra aquí de fluir es importante, porque no es lo mismo que fácil.
no es lo mismo. Así como sufrimiento no es lo mismo que dolor. Que la maternidad sea fluida, sí es una posibilidad. Que sea fácil, no sé. Pero que sea fluida sí está en gran parte en nuestras manos. Y eso, y que el espacio que yo he creado con mi marca de Hola Supernova, que a mí la maternidad me trajo mucha creatividad y mucha inspiración para seguir creando, siempre es un espacio abierto para que ustedes escriban, pregunten, y que siempre tienen como una amiga, así no nos habíamos conversado antes, conmigo, ¿no? Qué lindo. Yo creo que viendo las estadísticas de sobrepoblación mundial, parir es lo más normal, güey. Parir en realidad es lo más normal. Confía. You trust. Gracias por acompañarnos. Ok. Sí, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Si tienen ideas de nuevos temas para los capítulos, mándenos porque sí les paramos bola, sí leemos. Estamos en Spotify y en YouTube y nos serviría mucho que se suscriban y nos pongan las estrellitas que consideren. Si es 5. Muy bien. Gracias, oigan, por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, ladies.